ese marco, en primer término, tendríamos que movernos por el estándar internacional, ¿no? A nivel internacional hay dos instrumentos claves en materia de lavado de activos. De un lado está, muchos de ustedes probablemente han escuchado las 40 recomendaciones del GAFI, que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son recomendaciones que fijan el estándar que los países a nivel del mundo deben implementar en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Importante que estas recomendaciones tienen como sustento dos convenciones claves en la lucha contra la corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la Convención de Mérida, o la Convención de Palermo o Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Gran parte vinculada al tema de la tipificación o medidas preventivas que recogen estas recomendaciones, tienen como sustento estos dos grandes instrumentos. Y además también la Convención de Viena del año 88 vinculada al tráfico ilícito de drogas. Ustedes miran, ¿y por qué Perú está obligado a implementar estas recomendaciones? Porque Perú se adscribió a cumplir estas recomendaciones desde el año 2000. Perú es miembro fundador del GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Y es el organismo regional que en la región justamente vela porque los países implementen las 40 recomendaciones del GAFI. Y a través de qué mecanismo, por ejemplo, el GAFILAT evalúa que Perú haya cumplido las 40 recomendaciones del GAFI, las haya implementado, se dan a través de procesos denominados evaluaciones mutuas. Y evaluaciones mutuas que no solamente están focalizadas en el cumplimiento normativo, ¿no?, sino también en la implementación, en la efectividad de las medidas adoptadas. O sea, como ustedes saben, Perú es un país, digamos, campeón en tener normas, digamos, ¿no? Tenemos normas casi para todo. El gran desafío que tenemos como país es la efectividad de las normas, ¿no? ¿Cómo logramos que finalmente las normas tengan un resultado efectivo? Entonces, las evaluaciones mutuas evalúan actualmente la parte de cumplimiento técnico, cumplimiento normativo, pero de otro lado también la efectividad, los resultados que el país tiene a partir de la aplicación de las normas. Por ejemplo, preguntarán cuántas condenas por corrupción existen, cuántas condenas por lavado existen, cuántas condenas por tráfico ilícito de droga existen en el sistema, cuánto se ha recuperado en términos de activos, ¿no? Cuánto se ha incautado, cuánto se ha decomisado. Entonces, Perú ya fue evaluado en 4 oportunidades, en el 2003, 2005, 2008, y la última evaluación que tenía justamente estos dos componentes de cumplimiento normativo de un lado y de otro lado el tema de efectividad fue en el año 2018. De hecho, participó la CIP, creo que en ese entonces era la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción también en este proceso, como una de las entidades también que fue entrevistada en el marco de este proceso. Pero ya tenemos fecha para la próxima evaluación. Perú va a volver a ser evaluado durante los años 2029 al 2030, ya en la 5ª ronda de evaluaciones mutuas. Ustedes dirán, bueno, falta mucho tiempo. No falta tiempo porque como se mide efectividad, si bien es cierto la evaluación va a empezar en el año 2029, Perú tiene que comenzar a construir toda la data que demuestre efectividad, demuestre resultados a nivel de estadísticas del año 2025. Usualmente toman como marco 4 años de antelación. Y estamos justamente en ese proceso, ya hemos empezado, tenemos un plan de trabajo en desarrollo, hemos realizado un autodiagnóstico a nivel de todo el sistema y ya estamos justamente por iniciar la segunda fase de este plan de trabajo, que es implementar las oportunidades de mejora identificadas. Este estándar de GAFI, a diferencia de otros estándares a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, sí genera consecuencias económicas para el país, ¿no? Porque en caso que el Perú, por ejemplo, no obtenga una buena evaluación, Perú pasa a estar en una lista gris o una lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, y esto aumenta nuestro riesgo país,
encarece líneas de crédito, dificultades en operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, no se va a poder trabajar con banca corresponsal, entre otras dificultades de carácter económico. Afortunadamente, el Perú no ha estado en ninguna de estas listas. Ha estado Argentina, ha estado Ecuador, Bolivia está en un proceso de seguimiento y está tratando de salir de estos listados a raíz de su última evaluación. Eh, ha estado Uruguay, ha estado Panamá también, que estuvo en la lista negra del Gafi. Entonces, ahí creo que es un elemento diferencial de los mecanismos de evaluación que se tiene a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Donde hay consecuencias económicas para el país. Y ese es el marco internacional que nos fija las pautas de lo que el país debe regular y debe implementar en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. Pero claro, cuando hablamos de lavado de activos, hablamos de todos los delitos precedentes que están detrás del lavado de activos. Y entre ellos, claramente, están los delitos contra la administración pública o, en términos sencillos, delitos de corrupción. Pero está otro estándar que también en el cual participamos también activamente desde la Unidad de Inteligencia Financiera, desde la SBS, y que va de la mano con el proceso de adhesión a la OECD, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, y el Grupo de Trabajo Antisoborno, que en el caso del segundo lo lidera la Secretaría de Integridad Pública, y en el caso del primero lo lidera el MEF y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces, a nivel de este espacio también se ha trabajado mucho en temas de beneficiario final, por ejemplo, de saber quién es el titular real que controla una persona o una estructura jurídica, ¿no? Un fideicomiso, un trust. ¿Quién es el beneficiario final? Es el titular real, porque siempre detrás de la estructura del vehículo corporativo hay personas naturales detrás. Entonces, ahí hemos trabajado mucho. De hecho, tenemos ya la normativa. SUNAT ya implementó, por ejemplo, un registro de beneficiarios finales, donde está la data de quiénes son los titulares reales de los vehículos corporativos. En el caso de personas jurídicas, entre distintas medidas, está básicamente la ley 3424, que establece de que manera voluntaria todas las empresas en general, sin distinción, puedan tener un modelo de prevención de delitos, y con el tiempo tuve la oportunidad de liderar la norma primigenia y luego participaba en las distintas reformas. Se empezó con cohecho activo transnacional, luego se amplió a otros delitos de corrupción, se amplió a tráfico de influencias, luego se amplió a cohecho nacional, a colusión, luego se ha ampliado también a otros delitos tributarios, aduaneros, ¿no? Al delito de lavado, de financiamiento del terrorismo. Entonces, es una norma que en el tiempo va a ir creciendo y fija pautas para que todas las empresas en general adopten un modelo de prevención. Y como saben, en el caso de ser implicado en un proceso penal, existe la posibilidad que la SMB emita un informe técnico sobre lo adecuado o no que resulte el modelo, y puede operar como un eximente de responsabilidad, dependiendo del caso. Estoy con una fonía. Depende mucho del caso, pero bueno, ese es en grandes líneas a nivel de OCDE, que también vincula el lavado por el tema de beneficio final y por el tema también del grupo de trabajo contra el soborno en transacciones comerciales internacionales. Entonces, a partir de este estándar, que el Perú ha regulado también, yo lo mencionaba en la 3424, que está el lavado de activos, está el financiamiento del terrorismo, y además están cerca de 8 delitos de corrupción. Pero también lo mismo ocurre con los estándares de Gafi. A partir de esa regulación de los estándares de Gafi, el Perú ha tenido que adaptar su legislación en el tiempo. Y acá lo vamos a poder ver. Este es el decreto legislativo 1106 del año 2012, que justamente tipifica al delito de lavado como un delito autónomo. Yo, para perseguir un caso de lavado, no requiero que haya o que exista una investigación, un proceso penal en curso por un delito precedente, entre ellos corrupción, o que exista una condena por delito de corrupción. En eso consiste la autonomía del delito. Ciertamente, conforme vaya avanzando el proceso, al momento de formular una acusación en etapa intermedia, tiene que haber prueba directa para un caso de lavado o
prueba indiciaria. Usualmente siempre es prueba indiciaria sobre el origen de los activos, sobre la actividad criminal previa o el delito precedente. Pero para abrir una investigación basta la mera sospecha de dónde vienen los fondos o los activos que he blanqueado. En esto radica la autonomía del delito de lavado. Hay una serie de iniciativas en el Congreso, en el cual desde la Superintendencia de Banca y Seguros hemos expresado nuestro rechazo, que plantea quitar la autonomía del lavado, ¿no? Donde plantean que el lavado no debe ser autónomo y para poder investigar un caso de lavado se debe requerir que exista una condena por el delito precedente, ¿no? Afortunadamente estas iniciativas no han prosperado, pero sí desde la Superintendencia de Banca y Seguros, específico desde la UIF, se ha sentado oposición en el sentido de que esto iría en contra de los estándares, implicaría un retroceso y las consecuencias lesivas que esto generaría para el país. Si entramos al detalle de la tipificación del lavado, la norma tipifica en principio los actos de conversión y transferencia, en segundo lugar los actos de ocultamiento y de tenencia, que son los delitos clásicos de lavado. Está el transporte de dinero en efectivo y títulos valores de origen ilícito y la omisión de comunicación de ROS. Evidentemente hay agravantes también. Conversión, dinero producto de la corrupción, me compro un vehículo, por ejemplo, ¿no? Ocultamiento o tenencia, dinero producto de la corrupción, lo tengo ocultado en la caja fuerte de mi domicilio. Figuras clásicas donde hay actos de colocación, estratificación. Pero también hay otros delitos que probablemente no se conozcan mucho, que es el tema de transporte de dinero en efectivo y títulos valores de origen ilícito. En el Perú, cualquier ciudadano nacional o extranjero que ingrese o salga del país puede transportar dinero consigo, ¿no? $3.000, $4.000, $5.000. Pero lo ideal es que lo tenga en su tarjeta de crédito, en su tarjeta de ahorros, ¿no? Pero bueno, igual hay personas que transportan dinero. Pero la norma es muy clara en el caso, la norma administrativa, por ejemplo, a nivel de aduanas, esto lo van a ver en la ley 28.306, la sexta disposición final transitoria, establece que para ingresar o salir del país uno puede portar dinero hasta $10.000 o su equivalente en moneda nacional o otra moneda. Si es más de $10.000, hasta $30.000 o su equivalente en moneda nacional u otra moneda, existe la obligación de declarar. Tienes que declarar ante aduanas que llenas un formulario, que ahora es en línea, llenar el formulario, que estás transportando esta cantidad que va entre más de $10.000 o a 30.000, y te van a preguntar detalles del origen de los fondos, de dónde viene, a qué actividad o qué negocio te dedicas. Bajo ningún supuesto yo podría sacar del país o ingresar al país más de $30.000 o su equivalente en moneda nacional o en otra moneda. Hay una prohibición absoluta. Entonces se pueden presentar dos situaciones. Que yo, por ejemplo, transporte $12.000 y no lo declare. Si no lo declaro, lo que va a pasar inmediatamente es SUNAT detecta a través del control aleatorio que hace, que SUNAT me va a retener el dinero y me va a aplicar una multa que creo que es equivalente al 30-40% del monto retenido, pero además va a llamar a la Fiscalía de Lavado y a la Fiscalía de Extinción probablemente, y la Fiscalía de Lavado automáticamente te va a abrir una investigación por lavado, porque se presume que estamos ante un caso de transporte de dinero en efectivo y títulos valores de origen ilícito. Igual pasa si tú transportas más de 30.000, evidentemente lo cual está prohibido, ¿no? Entonces, la persona se va a ver expuesta a una investigación por lavado y además a una retención del dinero y la aplicación de una multa. Y hay varios casos que podría comentar que ocurre en esa situación. Mucha gente tiene el dinero adosado al cuerpo, lo tiene en el equipaje acompañado, en las maletas, en doble fondo. El dinero también, en algunos casos hemos tenido mulas de dinero, al igual que el caso de drogas, ¿no? Ingesta también hemos tenido de dinero, un caso hemos tenido. Entonces, para eso los invito a que revisen el informe de sentencias condenatorias de lavado que está publicado en nuestra web, que año a año publicamos, donde está justamente la tipología de los casos de transporte de dinero.
Y tenemos otro delito que es la omisión de comunicación de reporte de operaciones sospechosas. Eh, por mandato legal, y es obligatorio que determinadas entidades del sector privado, que se denominan sujetos obligados, cuenten con un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Entonces, en el marco de este sistema, donde existe una obligación, no aplica a todo el sector privado, sino a ciertos sujetos, a ciertas empresas del sector privado que entendemos son riesgosas, ¿no? Luego de un análisis de riesgo se ha determinado que son riesgosas, por ejemplo, las empresas de compra-venta de vehículos, eh, las notarías, las empresas vinculadas a los casinos y tragamonedas, las entidades del sistema financiero. Pero no son riesgosas porque sabemos que se está lavando, sino son riesgosas porque cualquier ciudadano puede usar esa actividad para blanquear el dinero. Por ejemplo, tengo dinero producto de la corrupción, me voy a una empresa de compra-venta de vehículos y me compro un vehículo. O una casa de cambio, tengo en soles lo que me han dado producto de un cohecho y voy y compro dólares, ¿no? Cuando existe el riesgo de que el negocio pueda ser utilizado para poder lavar activos, claramente en estos casos son considerados sujetos obligados y tenemos una lista taxativa prevista en el artículo 3 de la ley 29.38 que ha ido creciendo en el tiempo. Y definitivamente están todas las entidades del sistema financiero, las entidades de seguro, que son pasibles también, o las AFPs también, donde el cliente puede utilizar ese negocio para meter dinero ilícito. Bueno, para evitar eso, tienen que tener un sistema de prevención y en caso detecten que alguien ingresó presuntamente dinero ilícito, realizó una operación que la norma califique de sospechosa, el oficial de cumplimiento, porque para esto dentro del sistema tiene que estar un oficial de la obligación de enviar un reporte de operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera de forma inmediata, en un plazo no mayor de 24 horas desde que la operación es detectada. Si en caso no lo hiciera, además de la responsabilidad administrativa, donde la superintendencia, en el caso que sea un regulado por la superintendencia, impone la sanción, va a tener también responsabilidad penal. La Fiscalía le va a abrir una investigación por la omisión de comunicación de reportes de operaciones sospechosas. Entonces tenemos, en resumen, el lavado es un delito autónomo, actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, transporte transfronterizo de dinero, y ahí precisar que puede ser vía aérea, vía terrestre, vía fluvial, vía marítima. Y la omisión de comunicación de reporte de operaciones sospechosas. Evidentemente hay un agravante, la que me gusta destacar es esta agravante vinculada al monto. Si el monto del valor de los fondos o activos que han sido blanqueados superan las 500 UITs, la UIT actualmente asciende a 5.350 soles, es un agravante con la cual la pena se agrava. Y ahí sí destacar que la pena en el caso de lavado sucio va entre promedio entre 8 a 20 años, salvo en el caso de omisión de reporte, que la pena es entre 2 a 4 años, dependiendo del supuesto si es doloso o es culposo. Y justamente cuando hablábamos hace un momento de que es un delito autónomo, pero claro, es un delito autónomo que no tiene vida propia, ¿no? Hay activos de procedencia ilícita que vienen de una actividad criminal previa. Es la norma, también te plantea, y recoge una fórmula mixta, ¿no? De un lado, es una lista taxativa de delitos, pero además te deja una cláusula abierta donde señala que puede ser cualquier otro delito que genere ganancias ilícitas. Con lo cual, en resumen, quizás entran todos los delitos, salvo algunos donde no es evidente que no va a haber esta ganancia ilícita. Y justamente dentro de la lista taxativa de delitos, señala que la actividad criminal previa o el delito presente que puede generar ganancias ilícitas y por tanto ser una fuente de lavado de activos son los delitos contra la administración pública y la corrupción. Entonces, vemos esta interrelación a nivel de los estándares internacionales y cómo por la necesidad de cumplir los estándares internacionales y porque creo que es una forma mucho más adecuada, la legislación interna también ha establecido claramente esta correlación entre el lavado de activos y la corrupción. Y no solamente a nivel normativo, tenemos una correlación entre el lavado y la corrupción, porque nosotros tenemos la obligación a nivel país de elaborar diagnósticos nacionales de riesgos en materia de lavado de activos. Cada 4 años se debe elaborar un diagnóstico de riesgos de lavado para ver
qué delito es el que genera finalmente la mayor cantidad de ganancias ilícitas, y finalmente estas ganancias cómo se tratan de insertar al sistema económico, ya sea al sistema financiero o al sector no financiero, al sector real. Tenemos que hacer una evaluación de riesgo donde se manejan una serie de variables, desde la aplicación de encuestas, desde bases de datos a las que se accede, información de sentencias, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidas. Un trabajo bastante complejo, pero me arroja, digamos, la fuente, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos para el lavado? Es decir, ¿cuáles son las principales actividades que generan dinero, generan activos, generan fondos para finalmente terminar siendo blanqueados? Y esta es la foto, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, hoy en día el principal riesgo de lavado es la minería ilegal, ¿no? Si ustedes, en la última evaluación antes del 2021, que fue en 2016, la minería ilegal no aparecía en la foto, aparecía en primer lugar el tráfico ilícito de drogas. Pero con los riesgos van cambiando, hoy en día en el Perú, el principal riesgo de lavado es la minería ilegal. Por el monto involucrado, se mueve mucho dinero y diversos estudios ya evidencian que los productores de cocaína ven mucho más rentable, por ejemplo, dedicarse al tráfico ilícito de oro ilegal que la producción de la cocaína, y hay menos exposición, menos riesgo de ser detectados. Entonces, la minería ilegal, pero al lado de la minería ilegal está la corrupción, ¿no? Es un riesgo muy alto. Y a partir, y dice, mira, pero ¿para qué sirve el diagnóstico de riesgos? Al igual que para la formulación de toda política pública, es un instrumento clave para la formación de política pública, ¿no? Lo voy a comentar más adelante. Nosotros ya hemos aprobado recientemente la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una metodología muy rigurosa de ese plan. Finalmente logramos aprobar todos los entregables a nivel de ese plan. Y hoy en día tenemos una política pública al 2030 que va a tratar de mitigar estos riesgos, ¿no? El riesgo de lavado, el lavado como tal, pero también todos los riesgos que están detrás. Pero esta correlación no solamente, digamos, lo vemos a nivel del diagnóstico de riesgo, que como base tiene las sentencias que se han dictado en el país, y justamente si leemos de manera aislada, sola, el informe de sentencias que sacamos año a año, el último informe que recoge las sentencias del 2012 al 2022, vamos a ver que de las 206 sentencias condenatorias de lavado, en las cuales se han identificado los delitos precedentes, la corrupción ocupa el tercer lugar, ¿no? Vemos que en 41 sentencias, el delito precedente, la actividad criminal previa que ha generado los activos que han sido blanqueados, es la corrupción. Y probablemente, y en segundo lugar está el delito contra el patrimonio, lo cual tiene una explicación por el contexto de inseguridad que actualmente vive el país, ¿no? El tema de extorsiones, el tema de las estafas, el tema de los robos, ¿no? Porque no olvidemos, no perdamos de vista que cualquier organización criminal o cualquier delincuente que comete un delito, lo que busca es reinvertir o invertir en la economía los fondos o los activos de carácter ilícito que obtuvo productos de actividad criminal. Entonces, finalmente va a terminar en un caso de lavado, ¿no? En una gran mayoría es lo que se busca siempre el delincuente o la organización criminal. Y si hacemos un análisis por los delitos precedentes, ya queda claro que el tercer delito precedente a nivel de condenas de lavado es la corrupción, pero si hacemos un análisis para ver a nivel de la corrupción qué tipo penal en específico es mayor frecuente, de mayor recurrencia, vamos a ver que está el peculado doloso, luego le sigue el cohecho activo específico y la colusión, ¿no? Y el enriquecimiento ilícito también. Pues claro, de hecho la colusión tendría que aparecer y el cohecho también, que son los delitos con mayor frecuencia en el país. Entonces, esa es un poco la foto y también nuevamente evidencia esta correlación o vinculación entre lavado y corrupción ya en la práctica, ¿no? No solamente a nivel de estándares, no solamente a nivel de la regulación, pero también en el ámbito operativo hay una vinculación donde la corrupción es fuente del lavado de activos. Y también nos miden
Este índice de percepción de la corrupción, por ejemplo, de Transparencia Internacional, en el caso de Perú de Proética, esta medición revela, por ejemplo, que en la última medición del 2024, que mide una escala de 0 al 100, donde el país que obtiene 100 es un país sin corrupción percibida, y si es 0 es altamente corrupto. Entonces, mientras más cerca al 0 hay mayor percepción de corrupción. El Perú sacó la nota de 31, ¿no? Con lo cual sugiere una alta percepción. Estamos bastante cerca del 0. Hemos ido decreciendo en el tiempo. Miren, acá una ligera, acá mejoramos, pero luego hemos bajado a 36, 36, 33, ahora estamos en 31. Al igual que hay un índice de percepción de corrupción, también tenemos un índice en el tema de lavado, que evalúa justamente la percepción de riesgo de lavado en los países del mundo. A diferencia del índice de percepción de corrupción, el índice antilavado, que lo permite Basilea, el Basel Institute, la medición es de 0 a 10, donde 0 es muy bajo el riesgo y 10 es un alto riesgo. Aquí Perú sí ha mejorado, muy poco, pero ha mejorado. En el 2023 estábamos en 481 y en el 2024 estamos en 477. Entonces, justamente, la meta de la política del 2030 es mejorar a nivel de este índice de cara al 2030. Esperamos llegar, creo que, a 4, un poco menos de 4. Entonces, y eso tiene una explicación, porque Perú en temas de lavado ha avanzado mucho en temas de reformas normativas, en temas de fortalecimiento institucional. Hay brechas todavía que cubrir, justamente en términos de efectividad, a nivel de investigación, a nivel de condenas, de sanciones. Las penas son altas en los casos de lavado. En las 206 sentencias hay gente que está condenada a 30 años, a 25 años, por ejemplo. Incluso hay una cadena perpetua también. Entonces, sí, las penas terminan siendo efectivas. El problema está que no son muchas las condenas, es un tema que se viene trabajando en los últimos años. Entonces, y pueden ver una foto también a nivel de las mediciones, como a nivel de corrupción estamos decreciendo los esfuerzos que vienen adoptando a nivel país, pero en el caso del lavado hay una ligera mejora, pero también tenemos que seguir trabajando a nivel interinstitucional para mantener estos buenos resultados. Y en este esquema donde tenemos un contexto internacional, tenemos un marco normativo nacional, en la práctica queda en evidencia la interrelación entre el lavado de activos y la corrupción. ¿Cuál es el rol de la unidad de inteligencia financiera? Bueno, para empezar, la unidad de inteligencia financiera es una unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Se incorporó se creó en el año 2002, pero se incorporó a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en el año 2007. ¿Cuál es el rol? Y en esta lámina voy a tratar de resumir un poco el rol que tiene la unidad. En principio tiene un rol de investigación. Nosotros recibimos las operaciones sospechosas de lavado o de los delitos precedentes, entre ellos corrupción, por ejemplo, que nos reportan los sujetos obligados, que siempre me gusta llamar las entidades colaboradoras, ¿no? Porque colaboran con el sistema, tienen una obligación legal, pero a la vez hay un rol colaborativo de estas entidades en mandar las operaciones sospechosas. O que también los propios supervisores, por ejemplo, la SBS, la Superintendencia de Mercado de Valores, la propia UIF, que es supervisor del sector no financiero, pueda detectar también en su labor de supervisión. Tú puedes detectar si una entidad colaboradora, oye, ¿por qué no calificaste esta operación de sospechosa? ¿No? Y le enviaste. Si yo llego a esa conclusión, yo la podría reportar a la UIF también. O también de oficio, la propia UIF, a partir de las bases de datos, nosotros accedemos a más de 70 bases de datos, perdón, podemos sacar un rol de oficio. Entonces, a partir de los reportes de operaciones sospechosas del análisis, nosotros recibimos en promedio cerca de 10.000 roces al año, digamos. Usted me pregunta, oye, ¿analizan todos? Es imposible, tenemos un proceso de priorización a ciertas variables como los riesgos, por ejemplo, el principal riesgo es legal, corrupción, si está involucrado un PEP, una persona expuesta políticamente o no, u otras variables, el monto involucrado, la zona donde se llevó a cabo la operación sospechosa, varias variables que nos permiten priorizar. El sistema nos arroja
para priorizar ciertos ROS y a partir de eso comenzamos a evaluar. Evaluamos y como resultado puede ser que exista un caso de lavado o puede ser que no exista un caso de lavado. Si hay un caso de lavado, lo que hacemos es emitir un informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. Pero además del informe, también emitimos otras comunicaciones al Ministerio Público, no solo en lavado, sino también en materia de extinción de dominio. Ahora, lo importante es que el informe de inteligencia financiera es totalmente reservado, no puede ser incorporado en la carpeta fiscal, le sirve de insumo al fiscal para decidir si abre o no un caso, pero no lo puede incorporar, la norma es clara, es competencia exclusiva del uso del fiscal. Pero bueno, le llega el informe al fiscal y el fiscal quiere saber, quiere incorporar al caso como medio de prueba, quiere incorporar alguna operación, alguna información verificable, nos puede pedir un reporte UIF. Este reporte sí tiene valor probatorio. Otro documento también que emite la UIF, cuando la persona es intervenida, por ejemplo, en el aeropuerto porque transportó dinero y no declaró, por ejemplo. Inmediatamente esa información, la autoridad aduanera, en este caso SUNAT, en el caso del Perú, envía esta información a la UIF. Y el intervenido tiene la obligación de venir a la unidad de inteligencia financiera y acreditar el origen de sus fondos. En caso no acredite el origen de sus fondos, la UIF emite un reporte que se denomina reporte de acreditación al Ministerio Público. Ese reporte de acreditación también tiene valor probatorio porque le sirve de indicio al fiscal en el caso que esté investigando el transporte transfronterizo de dinero para construir su caso. Entonces, nuestra información en principio es reservada, no puede ser incorporada a la carpeta fiscal, salvo estos dos documentos que les comento, que es el reporte UIF y el reporte de acreditación. También tenemos la facultad de poder congelar fondos y activos. Podemos congelar en un caso nacional de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, y desde diciembre del 2024 también podemos congelar en casos de extorsión. El legislador, dado el índice de criminalidad que afronta que afronta el país, que decidió también darle competencias a la OIF para poder congelar. Ahora, el congelamiento que dicta la unidad de inteligencia financiera supone que exista una investigación al interior de la OIF, una investigación a nivel fiscal. Es una facultad de la OIF, pero también actuamos en los casos de lavado o financiamiento del terrorismo pedido de la Fiscalía, y en los casos de extorsión, la norma plantea que actuamos siempre a solicitud de las unidades especializadas de la policía, ¿no? Dado el contexto de criminalidad que hoy en día está afrontando el país. Ahora, no es una decisión que adopta la OIF y no tiene ningún control jurisdiccional. La norma contempla que adoptada la medida, el congelamiento de fondos o activos, la medida tiene que ser ratificada a nivel de la vía judicial y pedimos la convalidación en sede judicial, ¿no? El Poder Judicial puede decidir convalidar o no la medida, usualmente siempre convalida la medida porque están bien fundamentadas. Es una medida, porque es importante? Porque se congelan todos los fondos que la persona tuviera en el sistema que se presumen vinculados al delito de la fiscalía y se le otorga al fiscal un tiempo para que en el curso de su investigación pueda pedir después la incautación de esos fondos o activos. No solo abarca dinero, fondos en el sistema financiero, sino también abarca bienes muebles e inmuebles registrables. Se inscribe también a nivel de SUNAT, la medida que adoptamos, con lo cual se impide que la persona pueda disponer del bien, o sea, no va a poder vender el bien. En ambos casos esto va a ratificación judicial. Pero también realizamos en nuestras investigaciones para generar informes con mayor información, mayor fortaleza, tenemos la facultad de realizar investigaciones conjuntas. Hacemos conjuntas con la Contraloría General de la República, por ejemplo, con la SUNAT, con la propia Fiscalía, con la Policía. Y está el otro tema, también supervisamos a los sujetos obligados que no cuenten con organismo supervisor propio o han sido designados expresamente por ley. Por ejemplo, los notarios, su supervisor propio, en temas de prevención del lavado, debiera ser el Consejo del Notariado. Sin embargo, el legislador decidió, por temas de experiencia, porque el sector no estaba siendo supervisado en lavado para evitar temas de conflicto de intereses,
que sea la unidad de inteligencia financiera. En el caso de las empresas mineras, antes la supervisión estaba a cargo de los gobiernos regionales, pero como el tema tampoco no funcionaba, el legislador decidió otorgarle esta competencia a la unidad de inteligencia financiera. Y este sistema que la UIF supervisa, evidentemente coexiste, y lo vamos a ver más adelante con el modelo de prevención de la ley 3424, que es aplicable a todas las empresas en el país, ya no a los partidos políticos, porque no se les aplica esa ley con la reciente modificatoria que hizo el Congreso. Pero bueno, y hay elementos comunes entre estos dos sistemas y diferencias que les comentaré más adelante. Solo resaltar que la unidad de inteligencia financiera accede por mandato constitucional, a raíz de una reforma del artículo 2, inciso 5 de la Constitución, accede directamente a información protegida por el secreto bancario de la Reserva Tributaria. En un caso, yo tengo los reportes de operaciones sospechosas, las bases de datos a las que accedo, y es necesario conocer más detalle sobre la información protegida por el secreto bancario o Reserva Tributaria, la OIF puede acceder a esa información sin ningún inconveniente. Ese curso oficio de las entidades, esa información será parte también del análisis que efectúa la unidad de inteligencia financiera. Al final todo suma, ¿no? Porque mientras más información cuente la unidad de inteligencia, puedes descartar un caso, porque puede ser que alguien reporte una operación sospechosa a una persona determinada, pero cuando llega a nosotros, ok, evaluamos, con la base de datos vemos que ese es producto de una donación, por ejemplo, o que ese dinero que trató de ingresar al sistema financiero era producto de la venta de un inmueble, ¿no? O la venta de un bien mueble, un vehículo, ¿no? Entonces, es súper importante la cantidad de bases de datos a las que accedemos porque nos permite generar casos sólidos y descartar aquellas operaciones sospechosas que en realidad, en el fondo, no terminan generando o dando lugar a la generación de un caso. Y así es el Sistema Nacional contra el Lavado, y también aplica para el financiamiento que funciona así, ¿no? Yo les hablaba que tenemos sujetos obligados, en realidad son las entidades colaboradoras, están previstos expresamente en la ley, el artículo 3 de la ley 38, y se han ido incorporando mediante decreto supremo. Recientemente hemos incorporado, por ejemplo, a los proveedores de servicios de activos virtuales. Hoy en día los criminales ya no compran bienes muebles, inmuebles, sino compran activos virtuales. Entonces, las empresas que facilitan la compra de activos virtuales o la transferencia son sujetos obligados. Se acaban de incorporar las sociedades gestoras de fondos de inversión privada, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces, sí, tal empresa quiere hacer un proyecto y quiere captar recursos, mucha gente comienza a meter dinero para el proyecto de esta empresa. Entonces, esas gestoras de fondos de inversión no eran sujetos obligados en materia de prevención de lavado, hoy lo son, ¿no? Porque no estaban supervisadas por la SMB. Están las empresas de factoring también. Hay un registro de empresas de factoring, está a cargo de la SBS, pero no había una supervisión de prevención de lavado. Ya hoy en día son supervisadas en materia de prevención de lavado. Estas entidades lo que hacen es reportar, enviarnos reportes de operaciones. Se implementa su sistema de prevención de lavado, que debe tener un oficial de cumplimiento, un manual, un código, señales de alerta, y el oficial de cumplimiento nos reporta a la UIF operaciones sospechosas en caso de en el ámbito de prevención, ¿no? Está la UIF que lo supervisa, o el supervisor natural, como la SMB, si es una empresa del sector valores, o si es un casino tragamoneda, MINCETUR, a través de la Dirección de Casinos y Máquinas Tragamonedas. La OIF le puede pedir información al sujeto obligado y a cualquier entidad pública o privada. No es oponible para la Superintendencia de Banca y Seguros, en particular para la OIF, objeciones en materia de protección de datos personales. Pero también la OIF no se queda con la información a nivel nacional. Nosotros somos parte de la red segura de ECMO. El grupo ECMO es una red segura que agrupa más de 150 UIFs en el mundo. Es una transacción que se vincula con un país de Centroamérica o un país europeo o Norteamérica. La OIF cruza información, solicita información, intercambia información contra la UIF de Estados Unidos, con FinCEN, con Canadá, FINTRAC, ¿no? CEPLAC, la UIF de España, intercambiamos información. Y a partir del análisis de toda esta información, las operaciones sospechosas, la información que yo he solicitado a las entidades, la información que me ha llegado de otras UIFs, contrastadas con las más de 60 bases de datos a las que accedemos, se decide si hay un caso o no hay un caso.
Y si hay un caso, emitimos un informe de inteligencia financiera. El destinatario de nuestros informes por mandato legal es solamente el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo evaluará, ahora ya no se llama denuncia, formalizará en su momento, hará una preliminar y luego formalizará investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Y es el Ministerio Público que puede compartir esta información con la policía, que en realidad es el soporte fundamental a la labor de la Fiscalía. Solo mandamos una copia del informe de inteligencia a la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, cuando sea un caso vinculado a la seguridad nacional. Cuando hablemos de un caso que está vinculado a la seguridad nacional, solo en ese supuesto mandamos una copia a la Dirección Nacional de Inteligencia. Y así funciona el sistema hasta que, bueno, se espera que el caso concluya a nivel del Poder Judicial con una sentencia condenatoria, y no solo condenatoria, sino que finalmente sea ratificada en todas las instancias respectivas. Y esa es la respuesta que tenemos. O sea, a partir de esta correlación entre corrupción y lavado, la UIF tiene un rol inicial, determinante en la etapa de prevención y detección, y lo que se espera a nivel del sistema, que esto acabe a nivel del Poder Judicial y luego de las acciones que adopte la Fiscalía con una condena. Y yo les hablaba que había una coexistencia entre el sistema de prevención de lavado, que es obligatorio para ciertas personas naturales con negocio, como los notarios, por ejemplo, o personas jurídicas, como las empresas de compra-venta de vehículos, las casas de cambios, en caso de ser persona jurídica, porque podría ser una persona natural con negocio también, los bancos, las financieras, las microfinancieras, las cooperativas. Pero al otro lado existe el modelo de prevención, que está previsto en la ley 3424, que es la ley de responsabilidad autónoma, la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Ahora se menciona el proceso penal, en realidad no es administrativa, es una responsabilidad penal, porque quien investiga y quien juzga es un fiscal y un juez penal, y todos los elementos en realidad de la norma tienen un correlato en las bases de la dogmática penal. Bueno, pero que no es obligatorio, pero digamos que tiene su ámbito de acción a todas las empresas, y que es, en la práctica, termina siendo obligatorio el modelo de prevención, porque le va a servir a la empresa para poder discutir una eventual responsabilidad, poder ser exonerado de responsabilidad penal. Entonces tienen diferencias, pero tienen elementos comunes. A nivel de diferencias, el sistema de prevención, yo les contaba, su principal función es evitar que un cliente, que un tercero use el negocio. O sea, el banco no hay riesgo que el banco se haya construido con dinero de lavado. El riesgo del lavado es que yo como cliente vaya a la empresa, o un criminal vaya a la empresa y quiera meter fondos ilícitos, abre una cuenta de ahorros y quiere, ¿no?, meter esos fondos. O un criminal vaya a una empresa de compraventa de bienes y quiera comprar un vehículo. Entonces, ese es el riesgo del lavado. A diferencia del modelo de prevención, porque el modelo de prevención lo que tú quieres evitar es que tus trabajadores, desde alta dirección hasta los subordinados, cometan un delito. Cometan un delito que finalmente le genera un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica. Por ejemplo, la obtención de una licencia de funcionamiento producto de un cohecho. El gerente comercial le paga a una municipalidad para obtener la licencia en un plazo menor. Le genera un beneficio a la empresa, y en su rol no debió hacer. Por tanto, evitar que los trabajadores, alta dirección o subordinados cometan un delito. Informe previo para iniciar el proceso. En el caso del sistema de prevención de lavado, se puede iniciar un sancionador, la Superintendencia de Banca y Seguros, la SMB o el INSETUR, inclusive el MTC, porque las remesadoras postales, que también sirven para enviar dinero, todos sujetos obligados en prevención, pero el supervisor es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no requiere un informe técnico de otra entidad, ¿no? En los casos del modelo de prevención, es un requisito de procedibilidad. Para formalizar el proceso, la Fiscalía, formalizar investigación preparatoria, requiere un informe técnico de la SMB. Queda claro hoy en día con las últimas modificaciones que ese informe no es vinculante, pero igual hay que cumplir con la formalidad. En caso de la persona jurídica alegue que tuvo un modelo, de pedir el informe de la SMB. Responsabilidad penal. El sistema de prevención, les contaba que si el oficial de cumplimiento no envía un reporte de operaciones sospechosas a la UIF, tiene responsabilidad administrativa, se le puede sancionar administrativamente al sujeto obligado, a la empresa, pero también
hay un tema de responsabilidad penal para el oficial de cumplimiento por mandato expreso del decreto legislativo 1106. En cambio, en el modelo de prevención, donde el obligado a implementar el modelo es un encargado de prevención, no hay responsabilidad para él. Tiene ciertas funciones: el diagnóstico de riesgo, elaborar las políticas de mitigación de riesgo, denunciar. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Como no es obligatorio, digamos, per se, el modelo, no hay ninguna consecuencia penal por el hecho de no denunciar un acto delictivo ante la fiscalía o la autoridad competente. Pero como son dos sistemas que coexisten, en realidad uno más antiguo que el otro, el sistema de prevención de lavado data del año 2002 y el modelo de prevención en realidad del 2018 en adelante, hay ciertas situaciones o ciertos elementos que coexisten. Por ejemplo, en el caso del sistema de prevención de lavado, los delitos son lavado y IFT, el manual, el código, las señales de alerta, las tipologías, las políticas de mitigación, tienen que ver con lavado y IFT. Y tienes el modelo de prevención, que abarca otros delitos, pero también abarca lavado y IFT. Entonces, yo puedo utilizar el contenido del sistema de prevención de lavado para poder implementar el modelo de prevención de delitos. Entonces, esta correlación me permite utilizar los componentes de un sistema para implementar uno más antiguo que el otro, para poder implementar el sistema. Con algunas particularidades probablemente, pero me es muy útil. Y en la lógica también de no sobrecargar al administrado, en esto me refiero a las personas jurídicas, el oficial de cumplimiento, pongamos un caso de un banco. El oficial de cumplimiento del sistema de prevención de lavado, del OIF, podría ser también el encargado de prevención. O sea, la misma persona puede ejercer ambas funciones. La norma es clara en ese sentido y la idea no sobrecargar al administrado, sino más bien coadyuvar, o sea, recibir su colaboración, pero también coadyuvar y no establecerle mayores cargos. Por eso la misma persona puede desempeñar esas funciones. En cuanto a la obligatoriedad, el sistema de prevención de lavado es claramente la norma clara, que es obligatoria, porque hay consecuencias administrativas y puede haber consecuencias penales. En el caso del modelo de prevención, por la propia lógica del compliance, sabemos que en este caso no es obligatorio, pero yo me atrevo a decir que en la práctica termina siendo obligatorio ante la eventualidad de una persecución penal. Si la empresa quiere eximirse de responsabilidad penal, en el caso de subordinados que la norma contempla, si tiene un modelo, le va a servir. Entonces, más vale estar prevenidos ante una contingencia de esta naturaleza, sobre todo en el ámbito penal. Y si son los directivos, hoy en día la norma ha planteado no la eximente, pero se ha planteado el tema de la atenuante para la alta dirección. Incluso coloca el tema de la multa y la reducción de la multa. Y en cuanto a las sanciones, en el caso del sistema de prevención, son administrativas, ¿no? Es el supervisor y, bueno, será penal en el caso de omisión de reporte de operaciones sospechosas y en el caso de modelo de prevención las sanciones las impone un juez penal. Entonces, hay una coexistencia. Seguimos viendo coexistencia, interrelación entre los esfuerzos que tiene el país para poder enfrentar el lavado, prevenir el lavado, y también los esfuerzos que adopta el país para poder prevenir la corrupción. Un tema súper interesante que quería resaltar es el uso de las personas jurídicas en los casos de lavado, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho una evaluación de riesgos en materia de personas y estructuras jurídicas, y a nivel del análisis también de las condenas que vamos a ver en la siguiente lámina, vemos que las personas jurídicas de mayor riesgo siguen siendo las sociedades anónimas cerradas, ¿no? Segundo, la empresa individual de responsabilidad limitada, y tercero, la sociedad anónima, ¿no? En otros países, por ejemplo, hay superintendencias de sociedades. Colombia tiene una superintendencia de sociedades, Ecuador también tiene una superintendencia que vela por las personas jurídicas, que supervisa a las personas jurídicas. Hoy en día no existe eso en el Perú. Tenemos SUNAR, que es netamente un tema registral, pero no es que supervisa cómo está constituida la persona jurídica, la idoneidad de sus socios, la idoneidad de sus accionistas. Salvo algunas entidades, como la SBS, para el tema de una entidad financiera que va a supervisar la idoneidad de socios accionistas, ¿no? O la SMB también para sus supervisados, o Mincetur, en el caso de los casinos, los tragamonedas, y recientemente el tema de las apuestas deportivas y los juegos en línea, que también son supervisados integralmente por el Mincetur. Y el tema de lavado también. Ojo, a aquellos que les gusta apostar en Betson, tengan en cuenta que
son sujetos obligados en materia de prevención y si detectan una operación sospechosa, ellos están obligados también a reportarla a la unidad de inteligencia financiera. Y esta misma lógica arroja el informe de sentencia, ¿no? En segundo lugar, la tipología de lavado más usada es el uso de personas jurídicas. Y si entramos al detalle de qué tipo de persona jurídica, qué tipo de estructura societaria, me aparece en primer lugar la sociedad anónima cerrada. Y eso tiene mucha vinculación porque los vehículos corporativos suelen ser utilizados para cometer actos de corrupción, pero también actos de lavado. Nuevamente, vemos en el uso de los vehículos corporativos, ya sea para corrupción o para lavado, esta vinculación o esta convivencia mutua entre la corrupción, ¿no? Y no perdamos de vista también que la corrupción es un delito per se, pero también es un facilitador para la comisión de otros delitos. Para facilitar la vida ilegal probablemente hay actos de corrupción detrás, para cometer actos de trata de personas hay actos de corrupción detrás, para cometer tráfico de drogas probablemente hay actos de corrupción. La corrupción siempre opera, hay que verla desde esas dos miradas, ¿no? Como delito propiamente, pero también como facilitador para la comisión de otros delitos. Y es justamente para enfrentar y tratar de contar con elementos para identificar evidentemente si el vehículo corporativo ha sido utilizado para cometer un acto de corrupción o para cometer un acto de lavado, incluso un acto también de evasión fiscal o elusión fiscal. Además del diagnóstico que se ha realizado, nosotros se logró emitir el decreto legislativo 372, que establece que todas las personas jurídicas y los vehículos corporativos, como también las estructuras como los fideicomisos, los TRAS, están en la obligación de declarar quiénes son sus beneficiarios finales ante la SUNAT. La SUNAT, la norma salió en el 2018, se comenzó a implementar en el 2019, ya casi ha cubierto la totalidad de personas jurídicas que operan en el país. Tienen la obligación de declarar quiénes son los titulares reales, quienes ejercen la titularidad a nivel de la empresa y parte de un capital social mínimo del 10% a nivel de titularidad. Y si no puedes identificar, porque hay gente, los socios tienen menos capital social, quien ejerce el control de la persona jurídica. Esa información la tiene SUNAT. En caso hay algún cambio, se registra algún cambio, la empresa tiene la obligación de comunicarlo dentro del plazo 60 o 30 días, comunicar esta información a SUNAT. Esta información es de acceso a la Superintendencia de Banca y Seguros, la UIF, como unidad especializada de la SBS, la SMB. El Ministerio Público y el Poder Judicial también pueden solicitar esta información a la SUNAT y le es muy útil. Un último cambio que seguramente se lleva de cerca es el nuevo texto único ordenado de la Ley de Contrataciones Públicas, por ejemplo, la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Hoy en día el OS, que es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, también tiene acceso a esta información, ¿no? A través del Registro Nacional de Compras va a poder acceder a esta información que se pone a disposición SUNAT. Porque, digamos, en contrataciones públicas es importante saber quién detrás controla, porque hay casos donde tenemos personas jurídicas, posibilidades en el país, pero los accionistas son otras personas jurídicas. Seguimos detrás de estas personas jurídicas, hay otras personas jurídicas, y tenemos que pasar como 5 o 6 niveles para llegar a determinar quiénes son las personas naturales, las personas físicas que finalmente ejercen la titularidad o el control de la empresa. Y para mitigar estos riesgos, yo les comentaba que recientemente hemos aprobado la Política Nacional contra el Lavado de Activos en el 2030. Ha sido un trabajo que ha durado casi tres años. Empezamos el proceso en el año 2022 y recientemente ha sido aprobado. Tuvimos más de 50 actividades colaborativas, de talleres, reuniones bilaterales. Han participado más de 53 entidades del sector público, privado y sociedad civil, y en total más de 110 representantes de las entidades. Y acá tiene otro rol, la Unidad de Inteligencia Financiera, y desde la Intendencia de mi cargo, somos la Secretaría Técnica y de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Y el mandato central, entre otras acciones de coordinación, es formular la propuesta de la política pública en temas de lavado, pero también realizar el seguimiento, ¿no? Evidentemente, la presidencia de la comisión la tiene el Ministerio de Justicia, porque como ustedes saben, la rectoría a nivel de políticas públicas la tiene el Poder Ejecutivo, y trabajamos muy de la mano con el sector justicia, y producto de trabajo coordinado, de trabajo multisectorial, con todas las que han participado, se logró finalmente aprobar
este año la política nacional contra el lavado de activos al 2030. ¿Y cuál es el problema público identificado? Es la incidencia del lavado de activos que afecta a los agentes, a los ciudadanos y agentes económicos. Y hay un primer efecto, ¿no? Eso perjudica el funcionamiento del sistema económico. Si yo meto al sistema económico formal, ingreso al sistema económico formal, dinero ilícito, genera una distorsión en el mercado. O sea, para un lavador, no sé, un extorsionador, por ejemplo, tiene 1 millón, por ejemplo, producto de la extorsión, por ejemplo, lo quiere invertir en el sector inmobiliario y probablemente si construye un edificio, los departamentos, no lo va a vender al precio real del mercado, sino un precio menor, porque finalmente logra su objetivo, logra blanquear. Esto genera una distorsión en el mercado y genera competencia desleal. Por eso perjudica el funcionamiento del sistema económico. El segundo efecto es facilita el crecimiento y la consolidación de las organizaciones o estructuras del crimen organizado. ¿Y por qué? Porque mientras más fondos o activos ilícitos tiene la organización, va a seguir creciendo, va a seguir ampliando sus redes. Y hemos detectado últimamente que vienen diversificando, ¿no? Antes teníamos las organizaciones criminales, unas que se dedicaban a minería, otras que se dedicaban a trata, otras a extorsión, otras a narcotráfico, entonces a terrorismo. Ahora todas conviven entre sí. O sea, las organizaciones criminales han diversificado su portafolio y cometen más de un delito. Y el tercer efecto se afecta a la confianza y la legitimidad del Estado. La incidencia del lavado sí, pues, genera que los ciudadanos de a pie, ciudadano promedio, no confíe en sus autoridades, tienen la lectura que el Estado no está avanzando al mismo nivel que las organizaciones criminales, lo cual es cierto en muchos casos, ¿no? Hoy en día está clarísimo que el Estado tiene que adoptar herramientas tecnológicas, gestionar bases de datos, aplicar inteligencia artificial para hacer frente a las herramientas tecnológicas que están en el crimen organizado. Tenemos el tema de los fraudes cibernéticos, por ejemplo, cómo ese dinero luego es lavado, el uso de activos virtuales. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en consideración. Y esos son el problema, los efectos. Y al final, bueno, la política tiene 4 objetivos prioritarios, que son los que fijan, uno dirigido a la ciudadanía. Es una política pública, digamos, es una de las pocas que conozco que tiene un enfoque muy vinculado al ciudadano, pero al ciudadano de la etapa escolar, ciudadano, al estudiante de la etapa escolar. Por ejemplo, tenemos un objetivo de fortalecimiento de capacidad de la ciudadanía, pero se incluye dentro de ellas, por ejemplo, en establecer, dictar en los cursos que ya se dictan en los colegios, en educación cívica, en ciencias sociales, incluso también la temática de prevención del lavado, ¿no? O sea, capacitar al docente de educación secundaria, responsable de estas materias, para que los conocimientos de qué es el lavado, cuáles son las consecuencias del lavado, qué hechos pueden generar que involuntariamente te veas involucrado en un caso de lavado, pueda ser trasladado a los estudiantes. Y eso tiene un efecto cascada, porque si el estudiante de educación secundaria de tercero, cuarto de media, conoce qué es el lavado, conoce que si presta el DNI a algún amigo podría haberse involucrado en un caso de lavado, si presta su número de cuenta o algún familiar a un amigo para recibir una transferencia podría haberse involucrado en un acto de lavado, generamos que la ciudadanía sea mucho más consciente y, digamos, de la etapa escolar, porque finalmente ellos van a ser ciudadanos y probablemente se les presenten esos escenarios, quizás por desconocimiento, terminan siendo involucrados en un acto de lavado. Y creo que es el componente fuerte que tiene la política y todo el tema de herramientas tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial, gestión de datos, está el tema del fortalecimiento de capacidades, por ejemplo. O sea, la gran brecha que tiene el país en temas de persecución de lavado es que se requiere fortalecer capacidades de los operadores del sistema, pero en temas claves, ¿no? Como es el tema de manejo de la prueba indiciaria, la formulación de la acusación, el manejo de audiencias también, ¿no? Y otros temas como la dotación de peritos también para la fiscalía. En total tenemos 65 tareas, si se quiere ver así, 19 servicios y 46 actividades operativas. Todas con indicadores de calidad, indicadores de cobertura y cuya responsabilidad recae en 10 instituciones, ¿no? Esa es la estrategia a nivel país. Sé que se acaba de constituir un grupo de trabajo para actualizar la política nacional de lucha contra la corrupción,
al 2040. Esperemos que ese proceso concluya, ¿no? Porque en términos de temporalidad, la política de lavado que se ha actualizado, esta es la nueva política, la política anterior es del año 2018, 2017. ¿No? Igual, casi en la misma fecha se emitió la Política Nacional contra la Corrupción. Entonces, logramos afortunadamente nosotros avanzar, pero sí esperamos que prontamente ya el Estado tenga una política nacional contra la corrupción al 2040, que también incluye fuertemente todos los temas de integridad. En términos de resultados, en términos de lavado asociados a corrupción, les voy a contar un poco los resultados. Yo les comentaba que, por ejemplo, nosotros recibimos los reportes de operaciones sospechosas por lavado, pero también por delitos precedentes, entre ellos corrupción, por ejemplo. Y sacamos informes también, y en los informes yo puedo también detectar cuál es el delito precedente. Por ejemplo, en el caso de la cantidad de informes que hemos sacado, que es 630 en el acumulado de enero de 2015 a julio, donde el monto involucrado total asciende a 11.827 millones de dólares. En cuanto al delito precedente, si ven la gráfica, los delitos de corrupción, en términos de informe, ocupan el tercer lugar. Y si vamos en términos de monto, ocupan el noveno lugar en los últimos 12 meses. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, la minería ilegal, a pesar que tiene menos cantidad de informes, por el monto que involucra y lo atractivo que resulta el tráfico de oro ilegal, termina siendo ocupando el primer lugar, en términos de monto. Si es en cantidad de informes elaborados, el primer lugar lo ocupa la corrupción. El mismo correlato lo podemos sacar también de los ROS, porque los ROS pueden ser por lavado, pueden ser por corrupción, pueden ser por trata, pueden ser por extorsión, pueden ser por minería ilegal. En este periodo, de enero 2015 a junio 2025, hemos recibido un total de 5.774 ROS. ¿Esto cuánto equivale? Equivale a 36.456 millones. ¿No? Y acá pueden ver el monto involucrado en ROS por año. ¿No? Evidentemente, los ROS, yo les hablaba que hay un listado de entidades colaboradoras, que son las entidades del sistema financiero, pero también pueden ser entidades del sector no financiero. El principal reportante, y eso tiene que ver con la madurez del sistema también, son los bancos. En segundo lugar están los notarios. Y en tercer lugar aparece la compraventa de vehículos. ¿No? Las empresas que dedican a la compraventa de vehículos también aparecen en tercer lugar. Son los tres primeros, digamos, que se puede apreciar a nivel de este país. Si vamos por zona geográfica de las operaciones sospechosas, ¿qué zonas son las que más reportan? Evidentemente, si ven en la gráfica está Lima, la que concentra, por ahí está Arequipa, Callao. Cuando hablo de zona geográfica me refiero a la zona donde se ha reportado la operación sospechosa. ¿Ya? Y a nivel del alcance internacional, el 5% de los robos están por destino, probablemente está Estados Unidos, está Brasil, está Panamá. ¿Y cuál es el perfil de las operaciones y las personas que son reportadas? A nivel de productos, están las cuentas de ahorros, alquiler de maquinaria, operaciones en ventanilla también. A nivel de personas naturales, tenemos el tema de la nacionalidad, está Perú, Brasil. La ocupación independiente, o sorpresa están los abogados también, los involucrados. La edad está entre 36 a 55 años. A nivel de personas jurídicas, bueno, que tiene correlato con la tipología de lavado que es usual, que es el uso de las sociedades anónimas cerradas. La cantidad de informes, ya los comentaba al inicio, son 200, ese es el monto involucrado, acá pueden ver las tipologías. En cuanto a los congelamientos, que es otra medida que la OIF adopta, en el caso hemos congelado por lavado, pero donde hay un delito precedente que es corrupción, hemos congelado los fondos y los activos de un total de 141 personas, que equivale al 17.5% del total congelado desde que la OIF tiene la facultad. La OIF tiene la facultad para congelar por casos de lavado desde el año 2012.
Y bueno, para terminar, los invito a leer el informe de sentencias condenatorias de lavado, el último, el quinto informe, que tiene data al 2022, y pueden ver ahí la tipología de lavado a nivel de condena, los casos también, casos emblemáticos como el caso Orellana, los casos de simulación de aportes a organizaciones políticas, y casos vinculados a PEP, ¿no? Entonces, los invito a que puedan revisar este informe, está disponible en nuestra web. Y solo quiero concluir señalando que esta correlación entre corrupción y lavado no solo es a nivel normativo, es a nivel práctico, hay evidencia que lo demuestra, como les he comentado, y cada día esto va a ser más creciente porque hoy en día las organizaciones criminales no se dedican exclusivamente a un delito, sino tienen un portafolio de delitos. Y la corrupción como tal es facilitador para la comisión de un delito y per se constituye un propio delito, ¿no? Y al final, eh, los delincuentes de cuello blanco, la criminalidad económica, lo que buscan es eh, reutilizar su dinero, por lo cual van a buscar siempre ingresarlo al sistema económico formal, ya sea el sector financiero o el sector no financiero. Más aún hoy en día, de las nuevas tecnologías, el tema de los activos virtuales se está viendo mucho el uso a nivel de la región. Muchas gracias y cualquier consulta o duda quedo a disposición. Muchas gracias, Enzo. Definitivamente nos falta tiempo para seguir profundizando en este tema, pero voy a hacer algunas de las preguntas que los participantes nos han dejado aquí. Pero antes quiero recordarles a los participantes que estamos dejando en la caja de chat de esta conferencia una encuesta de satisfacción que nos va a ayudar a seguir mejorando las conferencias para ustedes. Y comentarles también que la PPT que acaba de presentar Enzo, todo este material va a aparecer en la página de la colección de todas las presentaciones de este programa de capacitación, así que en el transcurso del día la vamos a publicar. No se preocupen que van a poder tener acceso a esta información que ha presentado Enzo. Entonces, ahora sí vamos con un par de preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los criterios que considera la Unidad de Inteligencia Financiera para remitir un informe al Ministerio Público? Y este documento tiene algún valor como medio de prueba. Esta es la primera pregunta. Gracias por la consulta. A ver, yo les hablaba que recibimos el primer gatillador, el primer elemento que tiene que tener la UIF para poder elaborar un informe o construir un caso, si se quiere, es tener un reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Tiene que existir siempre uno o varios reportes de operaciones sospechosas que nos envían los sujetos obligados. Evaluamos esta operación sospechosa, la contrastamos con nuestras más de 60 bases de datos, evaluamos, intercambiamos información con cubiertos del exterior, pedimos información a las entidades, inclusive en muchos casos accedemos directamente al secreto bancario y al registro tributario. Producto de ese análisis, si hay un caso, elaboramos un informe de inteligencia, que tiene una parte conclusiva, hay una serie de indicios que va a detectar, que va a concluir el informe. No les puedo detallar la estrategia de investigación porque es reservada, pero sí darle los elementos que se utilizan. Este informe es totalmente reservado, el único destinatario es la Fiscalía. A la Fiscalía le sirve para decidir si abre o no un caso, pero el fiscal no puede citar el informe, no puede decir por información de inteligencia del gobierno, dirá por información de inteligencia y podrá refrasear el contenido del informe para decir si abre o no investigación, pero no nos puede citar textualmente, no puede citar el número del informe, ¿no? Porque como tal el documento nuestro no tiene valor probatorio. Pero claro, la pregunta puede ser, oye, pero entonces, ¿cómo me defiendo, no? Entonces, claro, lo que corresponde es que el fiscal, si él es consciente que ha utilizado el informe como único elemento, digamos, para abrir la investigación, voltea a la UIF y le pide un reporte a UIF sobre operaciones que son verificables, porque no olvidemos que en el informe también hay, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera también aborda información también pública en redes, a partir de los distintos instrumentos que tenemos para poder detectar. Entonces, sobre información verificable nos pide un reporte. Ese reporte UIF sí forma parte de la carpeta, tiene valor probatorio y está a disposición de las partes en el marco del proceso. Pero evidentemente el fiscal es el que tiene que pedir el reporte, ¿no? Pedirá el reporte UIF.
pero ¿por qué piden un reporte? Porque en el informe, por ejemplo, hay información de UIF del exterior. Esa información yo no la puedo poner en el reporte, porque ninguna UIF del exterior me autoriza a que esa información sea utilizada en un caso nacional, salvo que haya llegado por cooperación judicial internacional, porque la plataforma ECMO es cooperación internacional, pero de manera informal. Compartimos por la rapidez y claro, la podrá incorporar seguramente el fiscal cuando, con la información que ya tiene, pueda canalizar adecuadamente un pedido a través de la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones y pueda recibir la información. Esos son básicamente los criterios de grandes rasgos que les puedo comentar. Digamos que es más como un insumo este reporte. Sí, claro, O sea, el reporte no es un medio probatorio. El informe como tal es un insumo y el reporte sí es un medio probatorio. Ya, ok, perfecto. Entonces vamos a la siguiente pregunta y está bastante interesante, ¿no? Con el crecimiento de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, ¿no? Existen muchos influencers y estos reciben donaciones en dinero. ¿Se está considerando algún tipo de regulación o supervisión para evitar que estas operaciones puedan usarse como mecanismos de lavado de activos? A ver, pero es difícil regularlo, ¿no? Porque ellos no se van a reportar a sí mismos. O sea, creo que hay que diferenciar bien el sistema de prevención del lavado. Se dice, pero los hoteles, ¿por qué no son sujetos obligados? O los restaurantes, mire, tú vas al cono norte, al cono sur, al cono oeste, hay hoteles, hospedajes. Sí, pero es distinto la constitución del negocio con fondos ilícitos, que eso no lo ve la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que la UIF ve, en qué medida una persona natural o una persona jurídica puede utilizar ese negocio para meter dinero ilícito. Me explico. Un banco, por ejemplo, o una empresa de compraventa de vehículos legal, es yo que cometí un delito, quiero tratar de meter dinero en el sistema formal. Lo que busca el sistema de prevención es evitar que el cliente utilice el negocio para meter dinero de procedencia ilícita. Por esa razón, por ejemplo, los restaurantes no son sujetos obligados. Probablemente hay miles de restaurantes que son fachadas. Esa es ya la labor propia de la fiscalía. La fiscalía tendrá que ver cómo se constituyó, etc. O sea, es imposible que alguien quiera lavar. Yo voy a un restaurante, solo que me gaste, no sé, 100.000 soles para poder blanquear el dinero consumiendo todos los productos del restaurante, ¿no? Entonces, esa es la lógica del sistema de prevención. Por eso siempre insistimos, no es que los bancos sean lavadores, no es que las empresas de vehículos sean lavadores, no es que los notarios sean lavadores, sino que hay un riesgo de que el cliente, un tercero, lo pueda utilizar para insertar fondos ilícitos. Por eso, a nivel de YouTube, Instagram, creo que ahí el rol de la fiscalía le vendría bien averiguar. Y lo que sí debo señalar, que si llega un ROS de algún youtuber, de algún influencer, tengan cuidado que probablemente está dentro de la priorización y será investigado, y de existir algún caso se enviará al Ministerio Público. Bien, la siguiente pregunta es sobre el oficial de cumplimiento. Consultan si a la vez puede ser oficial de cumplimiento y también del sistema de gestión antisoborno. Sí, justamente me tocó liderar a mí la redacción de la norma del decreto, el reglamento de la 3424, o sea, participar, y también la modificatoria del decreto legislativo 372, y ahí se introdujo una modificación a la ley de UIF, a la ley 27793, al artículo 10, me parece, o 11. Y se establece claramente que el oficial de cumplimiento puede desempeñar también las funciones de encargado de prevención de la ley 3424. Porque ya el oficial de cumplimiento tiene cierta experiencia, cierto es para determinados delitos, pero fácilmente podría asumir el rol. Entonces, es la única posibilidad que contempla la norma, y de hecho en las consultas que recibe mi equipo les decimos siempre a los sujetos obligados que no hay ningún inconveniente que pueda desempeñar ese rol. Bien, y vamos ya con la última pregunta, porque pues no nos ha alcanzado el tiempo. Ha estado bastante interesante tu presentación, Enzo. Ya, aquí está. Antes todas las ONG estaban consideradas sujetos obligados dentro del régimen general del plan. Actualmente, solo las ONG que otorgan microcréditos permanecen bajo este régimen, mientras que el resto, a pesar de recibir cuantiosos fondos del exterior, solo están sujetas a un sistema acotado y básico. ¿Cuál es el criterio que aplica la SBS para establecer esta diferenciación? Muy buena pregunta. Efectivamente, hoy en día las organizaciones sin fines de lucro en general son sujetos obligados. El tema está que el régimen general es un régimen mucho más
estricto. Los elementos del sistema, manual, código, señales de alerta, enviar ROS, designar OC. Y está el otro lado, el sistema acotado, que implica simplemente designar OC y enviar ROS. En el caso, el criterio, en el caso de microcréditos, hay financiamiento de por medio. Entonces el riesgo es mucho mayor. Por un tema de riesgos, se determinó que ya se sean sujetos obligados bajo el régimen general. Las otras terminan siendo menos riesgosas. Y mira, pero ¿cómo se reciben cuantiosas sumas de dinero? Lo que pasa es que de acuerdo al estándar de Gafi, inclusive las OCFLs no debieran ser sujetos obligados. Pero dada la particularidad del Perú, sí se tuvo a bien considerarlas sujetos obligados. De hecho, ustedes revisan, lo que te dice el estándar es que las organizaciones sin fines de lucro deben estar sujetas a un monitoreo constante para ver si son pasibles de ser utilizadas por organizaciones terroristas o para meter dinero producto de lavado, dinero sucio. No hay una exigencia per se de que sean sujetos obligados. Perú es en avanzado en ese tema, porque Perú tiene a las OCPLs como sujetos obligados, y lo que es diferenciar en un caso porque hay dinero de por medio y al final actúa como una entidad financiera. El tema que tenga microcréditos o créditos, yo no podría hacer una diferencia, no estaría llevándome un arbitraje regulatorio. No voy a regular igual si finalmente están haciendo la misma actividad? Entonces, por esa razón, este universo está en el régimen general y el otro universo está en el régimen acotado. Bien, tengo una pregunta más, ya con esa terminamos. ¿Qué procedimientos mínimos de debida diligencia aplican los sujetos obligados del sistema financiero para identificar fondos relacionados con corrupción? Bueno, hay una declaración del origen de los fondos. Yo no soy el supervisor del sistema financiero, pero eso lo ve otra área en la superintendencia, que es el Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado. Pero hay una declaración, está el tema de si eres un PEP, tienes que llenar ciertos formularios, por ejemplo. No sé si les ha pasado a ustedes cuando uno de ustedes ha sido PEP, te piden datos de tu hermano, de su esposa, de tu hermano, sobrinos, etc. ¿No? Son formularios para ver el tema del origen de los fondos. El tema del origen de los fondos es otro formulario también que tiene que llenar, pero cada entidad financiera, lo que hace la SBS, todo el tema de debida diligencia está contemplado en la resolución SBS 2660 del 2015. Importante es que hay, en el tema de debida diligencia, hablamos de 3 niveles. Hay una debida diligencia general, donde te voy a pedir solamente tus datos de identidad, ¿no? Datos de identificación. Hay la debida diligencia reforzada, donde está los que son considerados PEP, por ejemplo, entran a la debida diligencia reforzada. Los que tienen alguna investigación en curso, por lavado, por corrupción o cualquier otro delito, entra a una debida donde finalmente lo que va a hacer la entidad financiera, pedirle mucho más información para iniciar la relación comercial durante el desarrollo también de la relación comercial. No es que al inicio, sino siempre va a estar monitoreándote constantemente. Puede ocurrir que en un momento te hagan una investigación y lo que dices es que el banco decide ya no trabajar en el marco de sus políticas de diligencia, toman la decisión de no trabajar con esta persona. De hecho, nos pasa con los nuevos negocios que están apareciendo. Por ejemplo, hace unos años no querían trabajar los bancos con las casas de cambio porque era muy costoso monitorearlos. Hoy en día ya lo hacen. No querían trabajar con los proveedores de servicios activos virtuales. Hoy en día que hay una regulación ya lo hacen. Con las apuestas, las casas de apuestas deportivas, con los juegos a distancia. Hoy en día que están regulados ya no tienen problema en trabajar. Entonces, es parte de las políticas de diligencia y la regulación te establece estos dos niveles, el régimen general y el régimen reforzado de debida diligencia del cliente, ¿no? Bien, y ya para cerrar finalmente, ¿tienes algún mensaje o puedes dar algunas palabras de cierre para esta presentación? Sí, nada, yo de verdad que muchas gracias nuevamente a la Secretaría de Público por la investigación, por la invitación a servir también. Para mí es un gusto poder compartir lo que venimos haciendo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también que sepan que la UIF está promoviendo estos temas también porque luchar contra el lavado también forma parte de la integridad, ¿no? Entonces, esa es clave. En tanto tengamos ciudadanos que cumplan la ley, que cumplan las reglas, tendremos menos actos delictivos, tendremos también menos actos de lavado en consecuencia. Y total disposición, reiterar mi disposición para cuando gusten poder comentar este y otros temas que ve la unidad. Y nada, invitarlos a que puedan revisar nuestra página web www.sbs.gov.pe, entran al portal de prevención de lavado y está toda la data de todo lo que hacemos.
Bye.